y al final de la charla digo que pues ustedes se llegaron a No, les vamos a hacer llegar un libro, un obsequio de un libro. Estamos en vivo también en Facebook y Instagram, ¿no? Y otra pregunta sobre eso. Y en cuanto al PPT, se les va a pasar con el PPT. Claro, tendría que ser para eso. Sí, vamos a mandarles un enlace con un drive, con el libro, con el PPT y las constancias. Sí, sí, les vamos a mandar correo. Y el descuento que me decía, vi que la señora Daisy dijo que los ayude a decir que iba a haber un descuento. Pero eso como que... Ya luego al final le puede decir también, no se olviden que vamos a tener descuentos y promociones. Les vamos a enviar descuentos, promociones, un regalo, un libro que es un regalo. Y después las informaciones que se puedan decir a través de eso. Sí, al final. Ya, 2 minutos. A ver, active su audio y dígales que vamos a empezar en 2 minutos. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar 2 minutos a que puedan ingresar. ¿Sí? Gracias. ¿Y esa cámara? ¿Es para el TikTok? No, la de TikTok va a estar acá. El teléfono sí, para nosotros. ¿Ya? Pero solamente en Drive. Ay, qué cargoso este chico. No me voy a poner el micrófono, ¿no? No, porque se va a escuchar otra vez. A ver, Digo porque se pasaba mal. ¿Va a presentar una diapositiva? Ya. Cierra la puerta, cierra la puerta. Ya, después me voy a contar. Ya puede activar su micro y yo creo que ya podemos empezar. ¿Son 7 personas? Sí, vamos a empezar. O vamos explicándoles que esperamos 4 minutos más para que puedan ingresar más participantes. Si puede comentarles que vamos a esperar en unos minutitos. Mientras tanto, vamos a enviar un enlace para que puedan inscribirse. Para que puedan inscribirse, dejamos sus datos y darles una constancia de participación. Y al inicio también le vuelvo a decir. Buenas tardes nuevamente con todos. Vamos a esperar 4 minutitos más mientras esperamos a que los demás participantes puedan ingresar. A su vez, por el chat vamos a ir dejando un formulario para que puedan dejarnos sus datos y así entregarles una constancia de participación. ¿Sí? Vamos esperando. Gracias. Nuevamente, Lice, para los que están entrando. Nuevamente digo, para los que están entrando. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar, sí, 3 minutos, sí, para los que acaban de ingresar. Mientras tanto, vamos esperando a que vayan ingresando los demás participantes y en el chat les estamos dejando un formulario para que nos puedan dejar sus datos y así entregarles una constancia de participación. Ahí está conectada la gerente de Somex también.
nuevamente, Elisa, nuevamente. Buenas tardes con todos, con los que acaban de ingresar recién. Vamos a esperar 2 minutos para que vayan ingresando los demás participantes y mientras tanto les estamos enviando un formulario para que puedan ingresar sus datos generales y así enviarles una constancia de participación. Sí, gracias. ¿El acceso a quién está dando? ¿Soy técnico? ¿Acceso de? Para ¿Yo? ¿A las personas? sí. Yo le estoy dando ¿Eso acceso. te dio ese código? Sí, cada vez que suena yo les doy acceso. En 1:15 empezamos, tal vez con una introducción, hasta que 2 minutos más y empezamos. O sea, 1:35 empezamos, se presenta, empieza a hablar de qué va a tratar la charla y de ahí empezamos en 2 minutos. Para que no se desesperen y se empiecen a ir los que ya están. O sea, 1:35. Claro. Puedes ingresar a lo mejor al Facebook, quiero ver si se está escuchando. Señor Michael, yo voy a abrir el micrófono para presentar, Ya. pero quería saber, termino de presentar y digo, esperamos 2 minutos más. No, ya de frente empezamos. Ya, ahorita ya deberíamos empezar. Ya. O sea, se hace su presente, empezamos ya. Ya, entonces. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos. El día de hoy estamos dando inicio al webinar psicológico Un huésped que habita en mí, ansiedad. Pero antes de eso, pues me gustaría que me conozcan un poco y también sepan de manera introductoria de qué vamos a hablar el día de hoy. Aunque de una u otra forma, por el título, de repente ya ustedes deben tener alguna idea. Quien habla es la psicóloga y psicoterapeuta Valeria Osorio, de NEIS, ¿sí? Y pues el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la ansiedad, ¿no? Si bien es cierto, vamos a abordar puntos importantes como qué es la ansiedad, qué cambios ocurren en nuestra mente, en nuestro cuerpo, qué creencias específicas de repente podemos tener cuando sentimos ansiedad, qué cambios ocurren en nuestro cerebro, hay ciertas conexiones que comienzan a alterarse, ¿sí? Y también vamos a conocer la diferencia entre preocupación, ansiedad saludable, ansiedad no saludable. Vamos también a hablar acerca de los ataques de pánico. No sé si de repente muchos de ustedes hayan padecido de alguno de ellos, hayan escuchado, pero hoy vamos a dar referencia también a ello. Y también, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos sintiendo ansiedad? ¿Qué herramientas pueden ustedes llevarse cuando están viviendo un episodio similar? Pero a medida de la charla, me gustaría que pues, la mayoría de ustedes tengan su cámara prendida para también conocerlos, ¿no? Justo pues el fin no solamente es que me conozcan a mí y que conozcan acerca del tema, sino también pues tener un contacto más directo con cada uno de ustedes, porque considero que así vamos a hacer este espacio más cálido, más cómodo, para hablar sobre un tema pues muy importante y muy sensible también para muchos de nosotros, porque pues quién hoy en día no ha padecido de ansiedad. Bien, entonces, dicha esta introducción, ya espero pues conocerlos a muchos de ustedes, ¿no? Agradecer a los que pues han prendido su cámara en algún momento de uno de los minutos que hemos estado aquí conversando. Y entonces, para iniciar, vamos a hablar, como les dije, de este huésped que habita en nosotros. Pero antes de hablar sobre este huésped de la ansiedad, es muy importante que sepamos que la ansiedad es una emoción, claro que sí. Pero ¿qué es una emoción? Una emoción
si hablamos del nombre directamente de dónde proviene del latín movere. Y me parece importante identificar esto porque justo esta palabra de dónde proviene significa es un impulso que nos induce a la acción. Eso quiere decir que la emoción es eso, es un impulso que nos induce a la acción. Nos sugiere que la emoción es una reacción de nuestro cuerpo que nos impulsa a actuar de una determinada manera. Si bien es cierto, pues, según lo que vemos aquí, la emoción es un impulso que nos mueve a actuar de una determinada manera, ¿no? Y muchas de esas emociones, pues, llegan en conjunto con reacciones fisiológicas, conductuales, etc. ¿Sí? Bien. Pero ustedes dirán, ok, las emociones, ¿para qué están en nuestra vida? ¿No? ¿Para qué sirven? ¿No? En alguna oportunidad, de repente, muchos de ustedes, inclusive también en algún momento a mí me ha tocado decirlo, ¿no? Me gustaría, pues, no sentir esta emoción. ¿Para qué está en mi vida? ¿No? Entonces, ¿para qué está? Tienen tres funciones las emociones. Tienen una función adaptativa, sí, porque nos prepara para la acción, es decir, nos prepara para un objetivo determinado y eso ayuda a que nos adaptemos en el entorno en el que nos encontramos, ¿no? Y ante este tipo de situaciones, si es que vuelven a repetirse en el transcurso de nuestra vida. También tiene una función social. ¿A qué me refiero con la función social? Porque las emociones nos van a permitir, cuando sentimos alguna emoción, nos van a permitir comunicar, uno, a nosotros mismos qué es lo que estamos sintiendo, sí, pero también que comuniquemos a las otras personas cuál es nuestro estado de ánimo para que ellas puedan conocernos y puedan interactuar también con nosotros. Porque claro está que cuando nosotros expresamos felicidad, expresamos alegría, cuando expresamos tristeza, expresamos miedo, furia, la interacción que tenemos con las personas va cambiando, ¿no? Entonces, cuando nosotros expresamos esas emociones y le hacemos saber a la persona cuál es nuestro estado de ánimo, la persona ya va a saber qué tipo de interacción va a tener con nosotros, ¿no? Entonces es muy importante también para esto. También tiene una función motivadora. ¿Por qué una función motivadora? Porque claro está que esto va a promover una reacción, una conducta, pero también va a promover de que nosotros tomemos ciertas decisiones, ¿no? Va a hacer de que marquemos de repente también ciertos límites. Entonces, qué importante es que sepamos que las emociones no llegan a nosotros porque sí, ¿no? Porque solamente quieren incomodarnos y quieren hacernos pasar un mal rato, no. Sino porque tienen funciones adaptativas, sociales y motivadoras. Nos permiten adaptarnos, comunicarnos e impulsarnos a la acción. Bien. Entonces, ahora que sabemos, ¿no? Cuáles son las funciones de estas emociones, justo como les estaba comentando al inicio, ¿no? De las emociones en general que estaba diciendo, ¿no? Justo como les comentaba al inicio, muchas veces hemos llegado a creer de que hay emociones buenas y emociones malas, o emociones positivas y emociones negativas. Pero si nos damos cuenta, este mismo hecho de nosotros colocar ese calificativo bueno o malo nos aleja de la posibilidad de aceptar lo que estamos sintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el transcurso de nuestra infancia hemos crecido con ese pensamiento de que lo bueno en nuestra vida sí, lo malo debemos alejarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, ok, la tristeza es una emoción mala, es una emoción negativa, ¿creen que refiriéndonos así de la tristeza va a ayudar a que pues nosotras también o nosotros aceptemos a la tristeza y que nos demos también este soporte que necesitamos? Yo creo que no, ¿no? Entonces, es por eso de que justo aquí en mi webinar del día de hoy he colocado las definiciones de lo que es bueno y de lo que es malo, para que más o menos ustedes me digan si que realmente vale la pena o realmente es lógico que califiquemos las emociones en estos dos polos opuestos, ¿no? Tenemos
Bueno, según la Academia Española, es de valor positivo, acorde con las cualidades que cabe atribuirle por naturaleza o destino, útil y a propósito para algo, ¿no? Mientras que malo lo define como de valor negativo, falto de las cualidades que cabe atribuirle por naturaleza, función o destino y que se opone a la lógica o a la moral. Miren, tenemos aquí entonces las definiciones de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome, cuando nos preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Decimos, estoy bien, estoy mal. Pero ¿qué pasa si para mí el decir, estoy bien, significa estoy triste? La otra persona nunca se enteró de cómo realmente me siento. O cuando digo, de repente estoy mal, no sabemos a qué emoción específicamente la otra persona cree que significa algo malo o negativo. De repente nos podemos dejar guiar por las emociones que la sociedad divide como bueno, como malo, pero realmente no sería una adecuada interacción o una interacción limpia, impecable que podamos tener también con la otra persona, ¿no? Entonces, el problema no es lo que nosotros sentimos en realidad, sino es la relación que nosotros tenemos con lo que nosotros estamos sintiendo y qué decidimos hacer con eso. Entonces, eso quiere decir que la emoción en sí misma no tiene como un valor positivo o negativo, ¿no? Debemos hablar de, si es que nos gusta o no nos gusta sentir esas emociones. Porque de repente cuando decimos, estoy mal, nos referimos a que pues no nos gustan las sensaciones que estamos viviendo, ¿no? Con las emociones que estamos percibiendo, ¿no? Entonces, de repente podríamos orientarnos a eso, ¿no? Pero no es específicamente de que la emoción en sí esté mal o esté bien, ¿no? Todas las emociones intervienen en nuestra vida y no es malo sentir ninguna de ellas, por lo que podríamos llegar a la conclusión de que todas las emociones son válidas y todas las emociones son buenas. Porque justo acá estábamos hablando y diciendo de que, según la Academia Española, lo bueno es lo útil y lo que tiene un propósito para algo. Pero aquí, en el slide anterior, hemos visto que absolutamente todas las emociones tienen una función, tienen una utilidad. Eso quiere decir que todas las emociones son buenas y válidas, ¿no? Bien. Entonces, aquí es muy importante saber, ¿no? De que lo único que está bajo nuestro control son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta, pero no está bajo nuestro control el de los demás. Eso quiere decir que no está bajo nuestro control el pensamiento de otras personas, las emociones de otras personas o la conducta de otras personas. Puede que nuestras actitudes, nuestros comportamientos influyan en algún punto en cómo se sienten las otras personas, sí, pero recuerden que influencia no quiere decir determinación, ¿no? Entonces, en esto podemos caer nuevamente en la conclusión que lo único que está bajo nuestro control es pensamientos, emociones y conductas, ¿no? Eso quiere decir, si de repente, de repente yo, por ejemplo, entro al trabajo, ¿no? Y de repente llego al trabajo y veo que una compañera está triste. Entonces yo siento en todo el día que debo de hacer algo para que ella no esté triste, para que se alegre, no para que sonría, de repente como siempre nos sean acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero ¿creen ustedes que yo tengo el control de hacer que ella esté triste? No, puedo influir de repente, ¿no? Con mis chistes, mis comentarios, ¿no? Pero eso no asegura de que nosotros tenemos el control de la emoción que ella está sintiendo o de sus pensamientos o de las conductas que ella tenga en ese momento por estar triste, ¿sí? Entonces, ahora, ya que ustedes saben de que todas las emociones son válidas, de que tienen una función y de que nuestras emociones están únicamente bajo nuestro control, más no del control de las otras personas o viceversa, me gustaría, ahora, voy a compartirles un video. No sé si es que todos los que están acompañándonos el día de hoy en el webinar han visto la película Intensamente 2. La verdad es que estuve buscando mucho un video que interprete, ¿no?, cómo es que la ansiedad se representa en cada uno de nosotros.
Y consideré que justo ese dibujo animado, Intensamente 2, que está, si no me equivoco, todavía en cartelera, ¿no? Y está sonando mucho por redes, es el que mejor representa a cuando nosotros sentimos ansiedad, ¿sí? Entonces, de repente para los que no lo han visto, esta película de Intensamente, ¿qué consiste? Consiste en, es como toda una escenografía que realiza en la mente de una adolescente, ¿no? Bueno, niña en Intensamente 1 y ahora Intensamente 2 en una adolescente. Y en esta mente significan un personaje para cada una de las emociones, ¿ok? Hay ansiedad, hay alegría, está tristeza, está ira, está furia, está miedo. Entonces, cada emoción tiene un personaje. Y claro, cada personaje tiene una conducta, una forma de ser distinta al otro. Entonces, vamos a ver ahora el video que tengo preparado para ustedes. A ver, esperen un minutito. Ahora que hemos visto pues ese pequeño video, me gustaría que alguno de ustedes me comente cómo es ansiedad, ¿no? Vemos que ansiedad pues es este personaje naranja, con pelos de repente un poco medio despelucados, con los ojos grandes. Entonces, cuéntenme, ¿algún voluntario para que pueda comentar cómo es ansiedad? ¿Alguno? Ok. Felipe, alzo la mano. A ver, Felipe, de repente si puedes activar tu audio para que todos se podamos escuchar, por favor. Buenas tardes. Bien, bien Felipe, muchas gracias por tu comentario. Y es que es cierto lo que dice Felipe, ¿no? Ansiedad nos causa inquietud, nos causa duda, ¿no? Nos mantiene inquietos, ¿no? De qué es lo que podemos hacer o cuando tratamos también de planificar algo, ¿no? Futuro. Bien, muchas gracias. Ahora, me gustaría que Stephanie Pino, también levantó la mano, nos comente cuál es la misión de ansiedad. Buenas tardes. Buenas tardes. Por usted, principalmente. En el caso de la ansiedad, creo que también, aparte de verla con todos, se debe también planificar siempre, ¿no? O sea, estando pendiente de lo que va a pasar más adelante. El presente, cuando está disfrutando, estar muy pendiente de lo que pasará. Entonces, por ahí, ya que su misión es
hablaban de que pues miedo trataba de prevenir, ¿no? O proteger a Riley de cosas que puede ver, pero que ansiedad trataba de proteger a Riley de las cosas que muchas veces no puede ver, ¿no? Entonces, me parece pues una introducción muy importante para que juntos pues podamos compartir la información que tengo preparada para ustedes. Bien. Entonces, ahora que me han comentado sobre eso, hablemos de ansiedad. Y hemos visto que ansiedad sí es ese malestar caracterizado por una constante inquietud, intranquilidad, inseguridad, desasosiego ante lo que vamos a vivir cuando estamos frente a una amenaza o un peligro inminente, o un supuesto peligro, ¿no? Y es como este gatito o este ratón que he colocado en esa diapositiva, ¿no? Y es que este ratón, ¿qué está haciendo? Se está corriendo de su amenaza, de su peligro, trata de huir, ¿no? Y puede que esté muy inquieto, muy intranquilo, ¿no? Planear, ¿no? ¿Qué hacer para no salir dañado, para protegerse, ¿no? De lo que le está persiguiendo, que es ese gato, ¿no? Y cuando hablamos de ansiedad, pues imaginamos, como muchos de ustedes me lo estaban comentando, imaginamos qué puede pasar en el futuro, ¿no? Me dijeron también ustedes, ¿no? De que no disfrutamos del presente, ¿no? Estamos constantemente sobrepensando una y otra vez en el futuro, ¿no? Y puede que cuando estemos sintiendo ansiedad nos desconectemos de lo que estamos haciendo en el presente, ¿no? Para conectarnos con las posibles escenas, ¿no? Del futuro. Tiene mucha relación con el miedo, sí, y también permite que nos adaptemos, que nos protejamos y moviliza a que nos defendamos, ¿no? Bien. Ahora, si bien es cierto, la ansiedad es un malestar muy significativo, sí, ¿no? De inquietud, ¿no? Como les estaba comentando, desasosiego, intranquilidad, sí. Pero muchos de nosotros en algún punto hemos llegado de repente a confundir preocupación con ansiedad, ¿no? ¿Y cuál creen ustedes que sea la diferencia? Cuando hablamos de preocupación, la preocupación es un estado en el que nos encontramos y nos permite ser precavidos, mostrar un nivel de vigilancia razonable con el fin de evitar cualquier peligro potencial. Un ejemplo de preocupación sería, por ejemplo, si tratamos de cruzar una calle, ¿no? En donde hay pues muchos vehículos, una calle transitada, no hay semáforo, y sentir preocupación es razonable, ¿cierto? Y es útil, es realista sentir preocupación en ese momento, porque estamos frente a una calle transitada con muchos vehículos que no tienen señal de tránsito que necesitamos en ese momento para cruzar. Entonces, si ignoramos esto, y si es que no nos preocupamos, evidentemente eso podría ser de que crucemos la pista y pues haya mucha probabilidad de que seamos atropellados por un carro. Pero esta preocupación, como les digo, esta precaución que nosotros tomamos en ese momento, es con el fin de que pues seamos más cuidadosos al momento de tomar el carro, que de repente estemos en ese estado de vigilancia, como lo dice acá también, ¿no? Y que no nos suceda algún accidente dentro de nuestras probabilidades, ¿no? Dentro de lo que podamos nosotros controlar. Por otro lado, cuando hablamos de ansiedad, en preocupación hablamos de un estado de vigilancia, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ansiedad, hablamos de hipervigilancia, o sea, quiere decir que estamos centrados también en problemas más abstractos, más vagos, y muchas veces son problemas de repente que no son tan realistas, ¿no? Tenemos esa tendencia a catastrofizar, ¿no? A enfocarnos en escenarios negativos y el peligro que nosotros vemos en ese momento tendemos a magnificarlo, ¿no? Y viéndolo algo malo como lo terrible o lo peor. Eso quiere decir que a diferencia de preocupación de repente yo cruzaba la pista y decía, bueno, sí, no tengo que tener cuidado, ¿no? Porque, pues, qué mal, ¿no? Que no haya un semáforo. Pero en la ansiedad lo vemos de otra manera, sentimos que esa situación es terrible, es lo peor que nos pueda suceder en el día, ¿no? Entonces, estamos, por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es que estamos caminando por una vereda y solamente con el hecho de caminar por la vereda nos sentimos muy ansiosos en relación a la posibilidad de que un carro
automovilista pues pueda venir y nos pueda atropellar, mientras nosotros estamos caminando por la vereda. Claro que son accidentes que pues, hemos visto, que han pasado de repente en noticias, sí, pero hay muy poca probabilidad de que sucedan todas las veces que todas las personas pues caminan por una vereda, ¿no? Entonces, es ahí la diferencia entre preocupación y ansiedad, lo hemos visto, ¿no? Pero también cuando nosotros hablamos de ansiedad, eso no quiere decir que pues la ansiedad nunca debemos de sentirla. Pero que no, porque van a haber situaciones en las que vamos a estar más vigilantes de lo usual, ¿no? Pero cuando sentimos esta ansiedad, hay ansiedad saludable y también existe una ansiedad no saludable. Eso no quiere decir de que la ansiedad no saludable, pues, no debemos de sentirla, ¿no? Eso no quiere decir que solamente debemos, pues, apuntar por sentir ansiedad saludable. No, puede haber un momento en el que sintamos alguna de esas dos, pero qué importante es que la identifiquemos para saber cómo actuar en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos la ansiedad saludable que se da pues como una alarma ante un peligro real, ¿no? Entonces, si bien es cierto una ansiedad saludable, ok, sí, estamos hipervigilantes, pero es ante un peligro real, frente a estímulos que realmente son peligrosos, porque tratamos de luchar, huir, ¿no? Para protegernos. Ocurre sí una activación fisiológica, ¿no? De repente sentimos sudoración en las manos, falta de aire, dificultad para respirar, pero de alguna u otra forma estas reacciones preparan a nuestro cuerpo para que esté listo para luchar o huir y protegerse en ese momento. El temor disminuye en la ansiedad saludable cuando el peligro ya no está presente y pues no limita la vida de la persona ni su funcionamiento, ¿no? O sea, una vez el peligro pues desaparece, la persona pues, puede continuar con sus actividades con total normalidad. Sin embargo, la ansiedad no saludable, si es que hacemos por aquí de repente un versus, a diferencia de la saludable, la no saludable es como una falsa alarma, o sea, estamos hipervigilantes ante un peligro que no es real. Y esa reacción es una respuesta exagerada y pues innecesaria, ¿sí? Y el grado de sufrimiento que nosotros llegamos a tener, eso quiere decir que el grado de activación fisiológica, activación psicológica, los pensamientos, etc., es muy alto y duradero. Y nosotros creemos o seguimos creyendo que estamos frente a un peligro aún cuando hay poca probabilidad de que ocurra esto. Y esto pues llega a permanecer la mayor parte del tiempo de la vida de la otra persona, porque comienza a interferir en su vida cotidiana, hace que de repente la persona deje de lado actividades que ella solía hacer con normalidad. Entonces ahora se siente más limitada a poder continuar con su vida normal, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre la ansiedad saludable y no saludable. Por ejemplo, si yo estoy de repente, no sé, pasando de repente por, estamos caminando por la Universidad de San Marcos y de repente vemos que estamos pasando por una calle, por un callejón que está sumamente oscuro y al otro lado del callejón vemos pues a una persona que viene corriendo hacia nosotras con la intención de pues robarnos. En ese momento, si sentimos ansiedad, ¿creen ustedes que es una ansiedad saludable o una ansiedad no saludable? ¿Qué creen ustedes? A ver, escríbanme por el chat. Si ya la persona está viniendo a robar, ¿verdad? De repente estamos viendo que está con un arma, ¿no? Entonces, y sentimos ansiedad en ese momento, ¿no? Sentimos esta inquietud, ese nerviosismo, falta de aire, dificultad para respirar, una desesperación increíble. Ok. ¿Por qué cree? Ok. Ansiedad saludable porque busco protegerme. Ok. Pero tengamos en cuenta que la ansiedad saludable es una alarma, claro, como ustedes me dicen, es una alarma ante un peligro real, ¿cierto? Muy bien. Entonces, porque evidentemente se trata de protegerme, es un peligro real. No es innegable que estoy frente a algo peligroso, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy frente
Entonces, en ese momento yo tengo que exponer frente a 500 personas y comienzo a sentir falta de aire, dificultad para respirar, siento que de repente tengo sensación de querer desmayarme, ¿no? ¿Creen? Y comienzo a tener pensamientos como, ellos se van a reír de mí, ¿no? Va a ser lo peor que me va a pasar si se ríen de mí. ¿Qué creen de que estoy sintiendo? ¿Ansiedad saludable o no saludable? ¿Será una alarma real? O sea, ¿será un peligro real o será una falsa alarma? ¿Qué creen ustedes? Escríbanme también por el chat para leer sus respuestas. Ok. Muy bien. Stephen Pino nos dice, no saludable porque esa ansiedad no es funcional, por lo que no dejaría continuar mis actividades, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Porque en ese momento de repente yo estoy creando un escenario futuro, ¿no? Que yo creo que es peligroso, pero que si lo racionalizamos y lo llevamos a la lógica, ¿creen ustedes que realmente sería de peligro, ¿no? Si es que, pues, las personas en ese momento llegaran a reírse de nosotros o de repente no están de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando. No, porque cuando hablamos de peligro, hablamos cuando pues nuestra integridad total pues está en riesgo, ¿no? Entonces, no lo estaríamos viendo por ese lado, ¿no? Bien. Entonces, ahora que ya veo que tienen más claro cuál es la diferencia entre ansiedad saludable y no saludable, ¿no? Justo acá tenemos dos gráficos, ¿no? En el primer gráfico, en la ansiedad saludable, ¿qué es lo que vemos? A ver, alguien que de repente pueda desactivar su micro y me pueda comentar qué es lo que ve en ese gráfico de ansiedad saludable, en ese primer dibujo. Vamos, aquí en sus micros. No tengan miedo. De repente sí, tengan miedo, pero afrontemos ese miedo. Entonces, alguien que me quiera comentar qué ven en ese dibujo. Está bastante claro, ¿no? Ese dibujo bien ilustrativo. A ver, ya que nadie desactiva su micro, pues yo voy a decirle a alguno de ustedes que me pueda comentar. A ver, Diana Millón, a ver. Si por ahí me puedes comentar, Diana, buenas tardes. ¿Qué es lo que dice en el dibujo de ansiedad saludable? Buenas tardes, Diana. Cuéntame, ¿qué puedes ver en el dibujo de ansiedad saludable? Como que hay una emergencia, ¿no? Y están saliendo ellos ahí en un escritorio y parece que hay un incendio. Así es. ¿Y es un peligro real o es un peligro no real? Claro. Es un peligro fuerte que tiene que pues evacuar, ¿no? Ok. Muy bien, gracias, Diana. Sí, como le comenta Diana, pues estamos en esa imagen ante un peligro real, ¿no? Por lo que, como le comenta, tenemos que evacuar en ese momento, ¿no? Bien. Ahora, me gustaría que otra persona me comente qué es lo que ve en el dibujo de ansiedad no saludable. O yo le puedo colocar. Vamos a ver. Ok. Vamos entonces con Felipe Guaras. Ya que Felipe pues está alentándolos a que puedan participar, vamos a escucharte a ti también, Felipe. Entonces, ¿qué es ansiedad no saludable? ¿Qué es lo que ves en ansiedad no saludable, Felipe? Felipe Guaras. Porque creo que hay dos Felipes. Felipe. Hola Felipe, buenas tardes. Sí, te
está imaginando algo que pues no está ocurriendo, no es un peligro no real, ¿no? Claro que si llegara a ocurrir, evidentemente estaríamos hablando de una ansiedad saludable, pero en el presente es un peligro que no es real, una predicción que ella está teniendo o cree que está teniendo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ya que conocemos la diferencia, los términos, muy importante esto, me gustaría que, a ver, algunos de ustedes me resuelvan este pequeño casito. A ver, el caso se trata de que María José es una joven de 25 años que estudia la carrera de comunicaciones en la universidad y tiene una exposición frente a más de 100 personas, por lo que en ese momento se comenzó a sentir ansiosa, tuvo síntomas como sudoración de manos, temblor de piernas, presiones del pecho. ¿Alguno de ustedes que me diga si es ansiedad saludable o no saludable y por qué? ¿Alguno que no haya participado? Porque según lo que me han estado comentando, pues Felipe Guara participó, Carmen Bernilla también, Estefanía Pino, muy bien, Diana también ha participado. ¿Quién más? ¿Alguien que desee responder esta pregunta? Está fácil, ¿no? Porque justo hice un ejemplo muy similar, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Ok, entonces yo les puedo convocar. A ver. Vamos a ver. Nelly Acosta. Nelly Acosta, ¿me escuchas? Buenas tardes. Nelly Acosta. Buenas tardes. Buenas tardes. Justo el que te estaba hablando para que me pueda responder si es que estamos hablando de ansiedad saludable o no saludable. ¿Qué crees? Yo creo que es una ansiedad saludable porque, bueno, empieza con esas cosas, pero al final, bueno, no me sé qué va, no es saludable. No es saludable porque no tiene por qué hacerlo. Pero bueno, muchas veces a veces nosotros, antes de hacer algo, siempre a veces nos sentimos un poquito nerviosos, pero al final ¿cómo se llama? Siempre se me hace como estoy trabajando, también aquí estoy en dos cosas a la vez. Lo solucionamos, ¿no? Sí, es cierto que a veces ante una posible, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Una entrevista o una exposición, nosotros nos sentimos nerviosos al principio, pero al final lo logramos hacer, ¿no? Claro, muy bien, gracias Nelly por tu participación. Y es cierto, ¿no? Lo que nos comenta Nelly es que estamos hablando de una ansiedad no saludable, ¿no? En ese momento, al menos cuando ella está sintiendo sudoración de manos, temblor de piernas, presiones de pecho, ¿no? De repente está teniendo todos estos síntomas porque ella en ese momento está creyendo que está frente a alguna situación realmente peligrosa. Pero si lo racionalizamos, si le damos a la lógica, pues no hay un peligro de por medio, ¿no? Y es por eso de que está experimentando pues una ansiedad no saludable, ¿no? Y como también comenta Nelly, ¿no? Pues es parte de también que nosotras en algunas situaciones, cuando estamos frente a alguna presentación, exposición, etc., sintamos nerviosismo, pero de repente con ese nerviosismo podemos derivar un poco más a la preocupación que podemos sentir, ¿no? Para poder planificar cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero si llegamos a tener estos pensamientos de que sería lo peor que podría pasar si es que estamos exponiendo frente a personas o si es que tenemos estos síntomas, pues ya estaríamos hablando de una ansiedad no saludable, ¿no? Pero si es que se mantiene al inicio de esa exposición, pues sería una preocupación combinada con nerviosismo, como lo comentaba, ¿no? Bien. Ahora, sí que ustedes pues ya me han entendido, ¿no? Con este ejemplo, qué importante es que nosotros también sepamos cuáles son los factores de riesgo
de percibir ansiedad no saludable, ¿no? Si bien es cierto, los factores de riesgo de percibir ansiedad no saludable y que eso en el transcurso del tiempo se pueda convertir en algo patológico, si bien es cierto, un factor que interviene y es el factor hereditario, ¿no? Porque hay un componente de transmisión familiar, ¿no? Que va a darse este rasgo de ansiedad de familia en familia, ¿no? Es cierto, sí. No es algo que determine en un 100%, pero según investigaciones se ha llegado a influir el factor hereditario genético dentro de un 20-30%, ¿no? En las personas que padecen de ansiedad. También tenemos un función anormal de neurotransmisores y ciertas regiones del cerebro, que lo vamos a ver ya en un momento con más detalle, pero se los explico aquí a grandes rasgos. También puede suceder de que la persona ha estado sometida a experiencias de gran impacto, experiencias traumáticas, ¿no? Que le han dejado un mensaje, que le han dejado un aprendizaje y una forma de percibir el mundo, ¿no? Entonces, como les dije aquí, eventos traumáticos, puede ser también esta influencia sobreprotectora o de ausencia familiar, cómo esto puede influir, ¿no? Si es que en el transcurso de nuestra infancia de repente hemos sentido que papá, mamá o nuestro apoderado nos han sobreprotegido, nosotros vamos a tender, o hay cierta posibilidad de que crezcamos con el pensamiento de que nosotros no podemos estar solos y que si estamos solos, estamos ante una situación peligrosa y que necesitamos sentirnos protegidos únicamente con papá, con mamá o con otras personas, ¿no? O de ausencia familiar, porque en el transcurso de nuestra infancia o adolescencia, pues no se ha visto satisfecha esta necesidad afectiva, esta necesidad emocional y sentimos que estamos frente a un peligro constante, ¿no? Ante esta ausencia constante, ¿no? Abuso, maltrato infantil, reglas familiares rígidas, ¿no? Porque sentimos que solamente debemos actuar de esta manera y si es que no actuamos de esta manera, pues estamos en peligro, ¿no? La aprobación según el desempeño, ¿no? Creer de que solamente tenemos que trabajar para que las otras personas aprueben lo que nosotras hacemos, ¿no? Porque si no, estaríamos en riesgo, ¿no? También los rasgos de personalidad influyen mucho, si es que tenemos esa tendencia a la dependencia o necesidad excesiva de aprobación, como les estaba comentando, este pensamiento rígido, dicotómico, autoexigencias elevadas. Con autoexigencias me refiero al yo debo de hacer esto, o yo tengo que hacer lo otro, ¿no? O yo debo de ser de esa manera, las personas deberían de actuar de esa manera, ¿no? Gran nivel de imaginación, ¿no? Solemos sobrepensar y crear escenarios o supuestos escenarios futuros, este control excesivo o supresión también, ¿no? Entonces, ahora que conocemos estos factores de riesgo, estos factores que nos hacen más vulnerables de padecer ansiedad no saludable, justo les comentaba de que en nuestro cerebro ocurren ciertos cambios, ¿cierto? Y es que en nuestro cerebro, cuando sentimos esta ansiedad no saludable, se activa una red límbico-cortical. ¿A qué se refiere con esa red límbico-cortical? Se refiere a la red del miedo, en pocas palabras, ¿no? Y en nuestro cerebro hay un sistema límbico, y este sistema límbico, esa estructura, se encarga de toda la parte emocional. Es la encargada de manejar nuestros impulsos, de las reacciones más primitivas que tengamos. Pero ¿qué pasa? Este sistema límbico generalmente también se va a conectar con el área frontal, con el área cortical. Porque nosotros, y esta área cortical, antes que les comenté esto, está relacionada con la razón, con la lógica. Cabe resaltar que nosotros somos seres racionales, sí, pero no somos 100% seres racionales, también somos seres emocionales. ¿Y por qué? Por este mismo hecho, que nuestro sistema límbico está conectado con esta área frontal que está relacionada con la razón y la lógica que les comentaba. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? En nuestro cerebro sucede de que en la parte, del sistema límbico existe también una estructura que se llama amígdala. Esta amígdala, ¿sí?, percibe el peligro, ¿no? Entonces, esta amígdala pues está conectada con estructuras, ¿no?, sistemas en nuestro cerebro pues, que nos permiten visualizar las cosas, ¿no? Visualizar las cosas, el nervio
nervio óptico, por ejemplo. Entonces, una vez que esa estructura que visualiza el alrededor, el ambiente, lo que está pasando, transmite a nuestra amígdala qué es lo que está viendo, y esa amígdala percibe el peligro. ¿Y qué pasa cuando percibe el peligro? Se excita y manda señales de que algo está pasando, se sobresalta, ¿no? Entonces, este mensaje de peligro pasa a nuestra área frontal. ¿Quién se encarga de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, este peligro no es algo real, ¿no? Este peligro es algo que tú estás pensando que va a suceder, pero realmente no es así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en una constante ansiedad no saludable? Cuando vivimos en una constante ansiedad no saludable, ¿por qué es? Es porque nuestra amígdala ha estado acostumbrada por mucho tiempo a mantenerse en estado de hiperactivación, o sea, se mantiene como hiperactivada, ¿no? Entonces, cuando esa amígdala está muy, pero muy activada, cuando pasa información al área frontal, es tanta la activación de esa amígdala que la corteza frontal le dice, oye, ¿sabes qué? Es mucho el peligro que tú estás sintiendo y yo siento que no tengo los recursos para afrontar. Y es por eso de que nosotros comenzamos a sentir ansiedad no saludable, ¿no? Porque es tanta esta excitación que la corteza frontal se le dificulta lidiar con todo esto. Y esto hace que nosotros estemos con más frecuencia hipersensibles a estímulos que se presenten en nuestro entorno, ya sea peligro real o peligro irreal, ¿no? Entonces, esto ocurre también en las personas que son muy sensibles, ¿no? Porque esta amígdala está hiper excitada, ¿no? Y pues a la corteza frontal se les hace difícil lidiar con eso, como les comentaba. Entonces, ustedes dirán, pero si es de repente una alteración de estructura del cerebro, ¿es irreversible? Pues no. ¿Por qué no? Porque cuando nosotros vamos a psicoterapia, esa interacción que nosotros tenemos con el psicólogo, las herramientas que utilizamos, el hecho de que el psicólogo, el psicoterapeuta nos lleve a racionalizar las cosas, hace de que nuestra corteza frontal, encargada de la razón, cada vez refuerce sus recursos y se estimule más para que cuando venga este mensaje de la amígdala, la corteza frontal ya no le diga, oye, yo no puedo con todo esto porque es mucho, sino que le diga, tranquilo, yo tengo la solución, ¿no? O podemos resolverlo juntos, ¿no? Podemos encontrar una razón, porque ya esta corteza frontal está entrenada en psicoterapia, ¿no? Con este contacto lógico y racional, ¿sí? Entonces, no es irreversible, ¿no? Sí se puede hacer. Y pues, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Hemos visto qué ocurre en nuestro cerebro, sí, pero ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Ocurren síntomas físicos, ¿no? Como taquicardia, dolor de pecho, respiración corta y difícil, de repente dolores estomacales, estreñimiento, manos frías, mojadas, cierta debilidad, tenemos temblores, palidez, estimulación al orinar, contracciones musculares, en muchos casos también diarrea, náuseas, sudoración, sensación de bochorno o de repente también de que se nos baja la presión, la boca seca, mareos, dificultad para dormir, hasta también pérdida de apetito o también puede verse este exceso de apetito, ¿no? Esos son los síntomas en nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa en nuestros pensamientos, ¿no? Ocurre de que tenemos sensaciones de peligro constante, preocupaciones diversas, dificultad para concentrarnos también, de repente estamos haciendo alguna actividad y como estamos tan concentrados en el futuro, pues no podemos concentrarnos en el presente y es por eso que ocurre esa dificultad para concentrarse, ¿no? Confusión, pérdida de eficiencia, fatiga, miedo a morir o perder el control, nerviosismo, no estoy hablando del nerviosismo que vimos de repente en los síntomas físicos, ¿no? En la sudoración, temblor, no, sino estoy hablando de este miedo, ¿no? De que algo malo va a suceder pronto, incapacidad para relajarse, miedo a fracasar, este hecho de autoevaluarnos, pero no solamente evaluarnos nosotros mismos, sino también ser nuestros críticos o nuestros jueces más críticos, es así, ¿no? Nos criticamos mucho,
También tendemos a valorar de manera irreal la realidad, catastrofizamos, creemos que lo que nos está pasando es lo peor que nos puede pasar, sentimiento de vergüenza, ¿sí? Y en nuestro comportamiento también comienza a cambiar, comenzamos a evitar situaciones específicas, comenzamos a escapar, ¿no? Y de repente si estamos sintiendo esta ansiedad no saludable frente a este público que estamos exponiendo, ¿no? En el ejemplo que le di hace un momento, nos inmovilizamos, nos paralizamos, ¿no? No continuamos de repente con la exposición. Reacciones excesivas a estímulos, ¿no? De repente en ese momento, si es que estamos muy ansiosos, pensando cuál es el escenario futuro que podría darse, si viene una noticia que también me puede generar preocupación, pues yo estoy más hipersensible o más sensible a también reaccionar con ansiedad ante esta otra noticia. Dificultad para mirar a las personas a los ojos, porque estamos ensimismados en nuestros pensamientos, ¿no? Relacionados al futuro. Bien, entonces, hemos visto cuáles son los cambios que ocurren en nosotros, pero cómo se da cómo se inicia también la ansiedad en nuestros pensamientos, cómo llega a convertirse en un comportamiento en específico. Es muy importante que la ansiedad siempre va a comenzar, como lo dije también hace un momento, ante alguna situación, un evento que nos active a sentirnos de esa manera. Por ejemplo, cuando tengo un viaje en avión, pienso que si viajo, el avión podría tener un desperfecto, tener un accidente, morir y mis hijos quedar huérfanos. O sea, el evento activador es ese, el viaje en avión y creerme que mis hijos podrían quedar huérfanos por algún accidente. Ok, este evento activador va a llevar que nosotros tengamos una creencia irracional, un pensamiento ilógico o irracional. ¿Y cuál es mi pensamiento ilógico o irracional? Sería terrible que mis hijos se queden huérfanos. No puedo soportar ni siquiera pensarlo, ¿no? Ahí vemos lo ilógico y lo racional, ¿no? Y lo irracional, ¿no? La catástrofe que nosotros estamos creyendo que va a pasar, ¿no? Y una vez que tenemos esas creencias, comenzamos a sentir ansiedad, evitando viajar en avión, tratándose que otra persona lo haga con nosotros en la oficina, ¿no? Etc. Entonces, es muy importante aquí también que nosotros sepamos de que yo estoy sintiendo ansiedad, sí, pero no por el viaje en avión específicamente, sino por lo que para mí significa ese viaje en avión. Estoy sintiendo ansiedad porque yo considero de que viajar en avión sería terrible, porque yo considero que no lo podría soportar. Pero sería diferente si es que de repente en vez de decir sería terrible, no lo puedo soportar, ¿no? Sería pues, ok, o sea, es algo que no me agrada viajar en avión, pero no me lo puedo tolerar, ¿no? Lo puedo manejar, lo puedo trabajar, ¿no? Entonces, ese pensamiento ya más racional, más lógico, va a llevar a que de repente no sintamos ansiedad en específico, ¿no? Sino que sintamos ya una preocupación al inicio, que pues con el transcurso del tiempo va a ir disminuyendo o desapareciendo también, ¿no? Entonces, de esa manera se inicia la ansiedad, ¿no? Presentando ese punto importante, que no son las situaciones las que tienen que cambiar, sino nuestro pensamiento y la forma en la que nosotros lo veamos, como siempre lo digo, ¿no? Los lentes que nosotros elijamos ponernos cuando miremos una situación, ¿sí? Bien. Y la ansiedad se da básicamente por eso, porque sentimos que algo malo va a suceder y que no tenemos los recursos para afrontarlos. Pero ya saben cuál es la solución. Fortalecer esa parte racional para que cuando lo veamos, cuando estemos frente a este peligro, elijamos, o cuando a este supuesto peligro, elijamos, en vez de ponernos estos lentes oscuros que nos hacen que veamos todo como terrible catástrofe, nos pongamos unos lentes que nos den más claridad, ¿no? Y nos lleven a un pensamiento más lógico. Entonces, ¿qué creencias irracionales ocurren generalmente cuando sentimos esta ansiedad no saludable? Está el debo ser competente, tener éxito y lograr en todo lo que deseo, resaltando el debo, porque eso se está convirtiendo ya en exigencia. No está mal que nosotros queramos ser competentes y tener éxito, pero cuando ya lo vemos como una exigencia, como el único camino que nosotros tenemos que tomar para ser felices, entonces ya estamos hablando de algo irracional.
también tenemos la creencia irracional del debo obtener la aprobación, aceptación y reconocimiento de los demás. Aquí también resalto, aquí estamos hablando de un debo. ¿A quién no le gusta pues, ser aprobado, aceptado, ser reconocido por las demás personas? Claro, a todos nos gusta, ¿no? Desearíamos que fuera así, pero es diferente a que lo tomemos como una exigencia, o sea, de que lo veamos como el único camino a seguir para poder alcanzar nuestro bienestar. Y la creencia irracional, una de las creencias irracionales, mejor dicho, más relevantes cuando sentimos ansiedad es: las situaciones por las que vivo no deberían ser tan incómodas, pesadas o difíciles de manejar, ¿no? ¿A quién no nos gustaría, nuevamente, de que las situaciones sean cómodas, sean ligeras y las podamos manejar con facilidad? Claro, a todos nos gustaría. Pero la realidad es que no todas tienen que ser así, porque nosotras la deseamos, o nosotros lo deseamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta creencia, creemos de que si es que se tornan incómodas, ya sería algo catástrofe para nosotros, ¿no? Bien. Pero así como hablamos de ansiedad no saludable, también existe ansiedad por sentir ansiedad, ¿no? Y es uno de los problemas también más complejos hoy en día en la sociedad, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta que sentimos ansiedad, nos sentimos más ansiosos porque creemos que tenemos que apagar esa ansiedad como a de lugar, ¿no? Entonces, para muchas personas con ansiedad, sus sensaciones fisiológicas les resultan muy incómodas, son intolerables y representan una catástrofe para ellos. Y es por eso que les decía que la creencia irracional más resaltante era esta, ¿no? La que nosotros queríamos que como exigencia las situaciones tenían que ser cómodas, ligeras y fáciles de manejar. En realidad no es así. Entonces es por eso que nace esta ansiedad por ansiedad. Y cuando nace esta ansiedad por ansiedad, como les comentaba, es que también, como consecuencia de esto, aparece la frase, o mejor dicho, antes de nosotros sentir ansiedad por ansiedad, nuestra creencia principal de por qué sentimos ansiedad por ansiedad es: no debo de sentir ansiedad, como les decía, ¿no? Algo que no debo de sentir. Si de repente yo estoy, en el caso de lo que expuse, ¿no? Estoy frente a un público de 500 personas y de repente siento esa falta de aire, dificultad para respirar, y me doy cuenta que los demás están percibiendo que me pongo roja, que estoy sudando, entonces en mi mente digo, no debo de sentir ansiedad, tengo que apagar esa ansiedad como de lugar. Cuando en realidad, pues, en primer lugar tenemos que aceptar la ansiedad, ¿no? Y tenemos que validar de que lo que estamos sintiendo, pues, ok, es una reacción, ¿sí? ¿Que la podemos regular? Claro que sí. Pero si es que nosotros lo vemos como una exigencia, pues eso se va a volver más intolerable de lo que al inicio comenzaba a ser. Justo aquí me parece muy importante también hacerles una metáfora, ¿no? Para que entiendan a qué me refiero cuando digo que las creencias racionales no debo de sentir ansiedad. Imaginemos que estamos conectados pues, a un bolígrafo, ¿no? El mejor bolígrafo, el más sensible, ¿no? La última tecnología, a Vibra. Y que cuando nos encontramos conectados a este bolígrafo, porque no sé si alguno de ustedes habrá visto el bolígrafo, que nos conectan pues también para determinar nuestro pulso, ¿no? Cómo es que hay cambios en nuestro cuerpo, de sudoración, etc., palpitaciones cardíacas, entonces nos colocan diferentes cablecitos, ¿no? En las manos, en el pecho, etc. Entonces, cuando nos encontramos conectados a este bolígrafo, no hay forma de que nos podamos sentir ansiosos, ¿no? Sin que la máquina lo detecte, ¿no? Porque como lo hemos visto, ocurren esas reacciones fisiológicas. Entonces, como de lugar, lo va a detectar. Lo único que tenemos, la única consigna, ¿no? Que vamos a tener cuando estemos en ese bolígrafo es que tenemos que mantenernos relajados. Estamos conectados y de repente necesitamos que seguir. Lo único que tienes que hacer es mantenerte relajado. Si te pones nervioso, la máquina lo va a detectar. Sé que lo vas a intentar en serio, pero quiero añadir un incentivo extra. ¿Okay? Entonces, eso le dice el instructor a nosotros, ¿no? Ok, vas a mantenerte relajado, pero la máquina lo va a detectar, sí, pero lo que vamos a hacer es que va a haber una pistola de repente apuntándonos en la cabeza. Ok,
Si permaneces relajado, miren, vamos a hacer el ejercicio así. Te dicen, ok, la pistola va a estar en la cabeza y si apareces o permaneces relajado, ¿no? Esa pistola pues no va a disparar. Pero si te pones nervioso, vamos a tener que disparar. Entonces el instructor le dice a la persona, ok, te vas a relajar. Ok. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Lo adivinan? ¿Qué creen que va a ocurrir? Ese polígrafo, ¿qué va a detectar? Si sale la pistola en la cabeza, ¿no? ¿Qué creen que va a detectar? ¿Qué creen que va a pasar? Claro, ¿no? Y es probable de que esa persona esté pensando, Dios mío, me estoy poniendo nervioso, me van a disparar. Y sí o sí el polígrafo lo va a detectar. Entonces, hagamos esta asociación con nuestra vida diaria, ¿no? No quiere decir de que, ok, nosotros no debemos de sentir ansiedad cuando estamos frente a una situación peligrosa, ¿no? Sino que cuando estamos frente a algo que percibimos peligroso, sí o sí vamos a sentir ansiedad. Nos gustaría que no suceda así, claro, pero sí o sí vamos a sentir ansiedad. Y acordémonos de esta metáfora, ¿no? Que pues es imposible que no la sintamos si tenemos a una pistola en la cabeza, ¿no? Y evidente es de que ese polígrafo lo va a identificar, ¿no? Bien. Entonces, cuando sentimos esta ansiedad por sentir ansiedad y de repente ya sentimos que nos estamos comenzando a desesperar, generalmente aparecen los ataques de pánico, ¿no? Porque los ataques de pánico aparecen como consecuencia de un síntoma que nosotros consideremos que estamos sintiendo y que es peligroso, ¿no? Es como si tuviéramos un presentimiento, una sensación de desastre, que suele ir acompañada de aceleración, desregulación cardíaca, dificultad para respirar, dolor torácico, y este ataque suele iniciar de manera abrupta y se intensifica hasta alcanzar la mayor expresión, ¿no? Entonces, esta experiencia suele durar en total menos de media hora, más no dura, ¿no? Entonces, como les dije, estos ataques de pánico llegan cuando tenemos esta creencia, no debo de sentir ansiedad. Bien. Y estos ataques de pánico son reacciones fisiológicas, sí, ¿no? Es como un pánico excesivo que sentimos que no podemos controlar, pero nuestro cuerpo sí trata de verbalizar ciertos mensajes y es por eso que actúa de la manera en la que está actuando. ¿Qué es lo que verbaliza? Que hay emociones que queremos evitar o eliminar. Emociones que de repente, o miedos que no queremos sostener, que no queremos aceptar. O también puede darse que desconocemos lo que sentimos y no queremos aceptar lo que es placentero. Esto generalmente ocurre cuando estamos tan ocupados en el trabajo, estamos tan ocupados con A, B o C cosas, de que nos olvidamos de hacernos la pregunta o de concentrarnos en cómo nos sentimos. Entonces, si no lo verbalizamos, nuestro cuerpo lo va a hablar. Y nuestro cuerpo lo habla a través de los ataques de pánico, ¿no? Entonces, es una reacción que tiene en ese momento. Ahora, hay ciertas verdades sobre los ataques de pánico, ¿no? Lo real es que el pánico sí es incómodo, pero no es peligroso. Muchas personas creen de que los ataques de pánico van a convertirse en un ataque de corazón y que van a de repente tener ciertas enfermedades, cuando en realidad no generalmente es así. Lo que siempre nosotros pedimos, ¿no?, es de que, si bien es cierto, cuando estamos teniendo estos síntomas, ¿no?, hagamos algún descarte médico, algún descarte cardiológico para poder descartar alguna alteración en el corazón. Pero cuando ya vemos de que no hay ninguna alteración en el corazón, entonces podríamos estar hablando de un ataque de pánico. Y si no hay ninguna alteración en el corazón, eso quiere decir que no hay peligro en los ataques de pánico, como les digo. O sea, por eso los ataques de pánico no son peligrosos, sino nosotros, cuando comenzamos a creer que son peligrosos, es donde comienzan a sostenerse en el tiempo, ¿no? Los ataques de pánico no nos van a provocar un desmayo, como les estaba comentando. Nosotros seguimos teniendo el control cuando tenemos ataques de pánico. Eso quiere decir que los ataques de pánico, cuando estamos bajo un entrenamiento con el terapeuta, con el psicoterapeuta, etc., podemos también adquirir esa facilidad de que, ok, tenemos un ataque de pánico, pero aún así puedo ir a los servicios higiénicos a lavarme la cara. Aún así puedo poner la playlist que más me relaja.
Aún así, puedo llamar a un amigo para contarle qué es lo que estoy sintiendo. Eso quiere decir que los ataques de pánico no nos tendrían que paralizar, ¿no? Que nosotros seguimos teniendo el control, a pesar de que lo tenemos. Tener sensaciones extrañas no necesariamente significa que estamos enfermos. La buena salud no significa una salud perfecta. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Y es que los ataques de pánico generalmente también comienzan cuando sentimos, por ejemplo, sentimos que nuestro corazón comienza a latir un poquito rápido. Cuando comienza a latir de manera acelerada, más rápido nuestro corazón, nosotros creemos de que algo peligroso nos va a pasar. Y eso hace que lleve nuestro ataque de pánico. Entonces, qué importante es que tengamos mucho cuidado con la interpretación de los síntomas, ¿no? Porque este síntoma de que el corazón se acelera un poco más no quiere decir que tengamos algo, que de repente estemos enfermos, ¿no? Sino que de repente, pues en ese momento hemos percibido un peligro no inminente, un peligro no real, y nuestro cuerpo lo está tomando como una amenaza. O de repente hemos caminado más rápido de lo usual y pues nuestro cuerpo reacciona más rápido que el corazón. Entonces es importante que nosotros identifiquemos a qué se debe, pero no necesariamente que lo vamos a nuestra salud. El pánico es un problema tratable. Muchas personas creen que cuando tienen ataques de pánico van a vivir con eso durante toda su vida, pero en realidad no es así. Si contamos con el especialista, si contamos con las técnicas especializadas, pues tranquilamente pueden pasar meses o semanas en las que ya no tengamos ataques de pánico, y cuando aparezca algún síntoma, algún malestar en nuestro cuerpo, no lo llevemos como algo peligroso, sino que digamos, ok, ya me hice todos los descartes, no tengo ninguna afección al corazón, ni a mi sistema nervioso, entonces pues no es algo peligroso. Entonces confiemos también en lo que nuestros especialistas nos dicen para que tengamos también el tratamiento psicológico adecuado, ¿no? Bien. También que vamos a creer que si sentimos todas estas sensaciones de la ansiedad, debe ser porque hay algo malo, ¿no? Y me gusta mucho aplicar esa metáfora del experto en aves, ¿no? Cuando hablamos de esta creencia irracional. ¿De qué trata esta metáfora, ¿no? Imaginemos que somos expertos investigadores apasionados en la diversidad de las aves. Y para continuar con nuestra investigación necesitamos prestarles especial atención, darnos un espacio para mirarlas de cerca, para conocer su origen, su alimentación y demás. Y puede que estas aves tengan ciertas similitudes, pero siempre va a haber un porqué y un porqué de cada una de sus diversas características. Y es lo mismo que sucede con nuestras sensaciones. Es importante que conozcamos de dónde vienen esas sensaciones, qué es lo que nos quieren comunicar, para que nosotros pues podamos también trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de conocernos. Ahora, ustedes dirán, ok, ya, yo he sentido ansiedad no saludable, ¿qué hago con esta ansiedad no saludable? Una herramienta, una técnica que también puedo darles a muchos de ustedes es el termómetro de la catástrofe, ¿no? ¿A qué me refiero con el termómetro de la catástrofe? ¿Cómo es un termómetro? Un termómetro va de frío a caliente. Cuando llega caliente, pues tiende ya la temperatura a estallar, ¿no? Asociemos este extremo de caliente a una catástrofe, ¿ok? Y asociemos temperaturas bajas a situaciones malas o negativas. Entonces, cuando nosotros sentimos ansiedad y nos encontramos frente a una situación que consideramos peligrosa, creemos que es lo peor que podría pasar, que sería una catástrofe, que no hay nada peor que eso. Pero, hagamos las siguientes preguntas. Si una catástrofe, ok, hace referencia a lo peor que nos pueda pasar, a lo peor que nos pueda suceder, o sea, no hay algo peor que esto, ¿en realidad no habría algo peor que nos pueda suceder? Por ejemplo, yo de repente estoy tomando el ejemplo de la exposición frente a 500 personas que les contaba, ¿no? Entonces en ese momento yo digo, ok, lo peor que me podría suceder sería terrible que las personas se rían de mí. Pero si llevo este pensamiento de repente a mi terapeuta y le digo, ¿sabes qué? Valeria, lo peor que me podría suceder en ese momento es que se rían de mí. Entonces yo les preguntaría,
entiendo y es válido que nos dé miedo esa situación. Pero ¿realmente crees que es lo peor que te podría suceder? ¿No habría nada peor en el mundo que te suceda? Ah, bueno, no. Yo creo que lo peor que podría suceder sería de repente que yo fallezca, ¿no? Que de repente algún familiar mío lo haga, ¿no? Entonces, ok, ahí estaríamos hablando de catástrofes, ¿no? Algo terrible que nos podría suceder. Pero no estamos hablando de, o sea, si la racionalizamos, estamos hablando de que el hecho de que se rían de nosotros sea una catástrofe. Entonces, este miedo que tenemos, ¿sería algo malo o algo terrible? Si malo es una situación negativa y terrible, es una catástrofe, el hecho de que la gente se ría de nosotros, según ese termómetro de catástrofe, ¿realmente sería una catástrofe? ¿Qué creen ustedes? A ver, díganme en el chat. ¿Sería algo malo? Algo terrible, si es que lo ponemos en ese termómetro. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Sería algo malo? Dice muy bien California. Muy bien, sí, sería algo malo, ¿no? No sería algo terrible. Esa es una estrategia que ustedes pueden utilizar también en este tipo de situaciones, pero también podemos utilizar técnicas radales, ¿no? Que son en ese momento técnicas que nos permiten relajarnos. ¿Y por qué? Porque en nuestro sistema nervioso tenemos un nervio, el nervio más largo, el nervio vago. Este nervio tiene la función de relajarnos cuando experimentamos niveles de ansiedad, pero para que este nervio vago actúe de una manera saludable, de una manera funcional, es importante estimularlo. Entonces, ¿cómo lo podemos estimular? Lo podemos estimular exponiéndonos a temperaturas frías, de repente agarrando cubitos de hielo, colocándonos por nuestro rostro. De repente muchos de ustedes sin querer lo han aplicado cuando se hacen algún tipo de skincare, ¿no? Cuando aplican de repente hielo en el rostro, sienten que eso es muy relajante para ustedes. Y es por ese mismo hecho que estamos teniendo contacto con temperaturas frías. O también cuando nos bañamos con agua fría, ¿no? También sentimos que relajamos, nos sentimos relajados, nos sentimos también aliviados, y es por ese hecho que estamos estimulando nuestro nervio vago. También influye mucho el estimular a través del canto, el tarareo, haciendo gárgaras, porque, como les dije, ese nervio vago es uno de los nervios más largos y va a ser importante que estimulemos la parte trasera de nuestra nuca. Entonces, una vez que estimulemos este lado, pues ese nervio vago va a funcionar de la manera en la que tendría que funcionar. Y también los ejercicios de respiración van a ayudar mucho para que ese nervio pueda relajar, que pueda trabajar. Un ejercicio de respiración muy importante va a ser la respiración cuadrada, ¿no? ¿A qué me refiero con la respiración cuadrada? Es como un cuadrado, ¿sí? En donde tomamos aire 4 segundos, lo sostenemos por otros 4 segundos y exhalamos por la boca por 4 segundos y seguimos por otros 4 segundos manteniendo ese aire fuera de nuestros pulmones. ¿Okay? Es un cuadrado, ¿no? Mantenemos los pulmones. ¿Okay? Es un cuadrado. Y esto lo podríamos hacer las veces que fueran necesarias hasta que nosotros sintamos también que hemos entrado en un estado de relajación. ¿Sí? Bien. También podemos utilizar el monitoreo de preocupación, porque como les dije, si bien es cierto, nosotros cuando sentimos ansiedad solemos predecir las cosas, solemos creer que vamos a adivinar lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar también en ese tipo de situaciones? Que llevemos con nosotros un registro, ¿no? Y en ese registro que vamos a colocar nuestras predicciones. Por ejemplo, la fecha, ponemos fecha, 10 de mayo, ok. La predicción o lo que yo creo que va a pasar más tarde y me genera ansiedad, porque es importante eso también, una predicción que me genera ansiedad, mi mamá puede ser asaltada,
más tarde cuando vaya a la fiesta con sus amigos. Ok. De repente llega la noche, comprobamos esta predicción y nos damos cuenta, mejor dicho, nos enfrentamos a esta predicción y nos damos cuenta de que mamá, pues, no le pasó nada. Mamá llegó 5 minutos tarde a la casa, pero llegó sana y salva. Entonces, este registro nos va a ayudar a darnos cuenta de que esta predicción no es una predicción real. Pueden haber predicciones que sean reales, sí, pero eso no significa que todas las predicciones que nosotros tengamos van a ser de esta manera, ¿no? Entonces, qué importante es que vayamos acumulando en nuestro registro las evidencias de que las predicciones o las suposiciones que tenemos y que nos generan ansiedad no necesariamente ocurren como nosotros creemos que van a ocurrir, ¿sí? Y por último, un ejercicio que me gustaría también que ustedes puedan poner en práctica, no solamente cuando sienten ansiedad, sino también en su día a día, porque esto nos ayuda a disfrutar mucho del presente, ¿no? ¿Y en qué consiste esa atención plena en nuestros 5 sentidos? Consiste en que prestemos atención y nos centremos en las sensaciones que vivimos en el momento. Y con eso nos va a ayudar nuestros 5 sentidos. O sea, vamos a observar, oír, tocar, probar, oler lo que se encuentra en nuestro entorno en ese momento. Entonces, eso nos va a ayudarnos a dar cuenta de que experimentar las diversas sensaciones del presente nos va a ayudar a que prestemos atención a lo que se encuentra aquí y ahora, más no alarguemos esta predicción que tenemos del futuro. ¿Ok? Justo hablando de este ejercicio, tengo un video de un cortometraje en donde el personaje, inclusive el personaje Riley, del que estábamos hablando hace un momento, pone en práctica este ejercicio. A ver, lo van a ver. Pero antes de que lo vean, es importante que tengamos en cuenta qué cosas no hacer cuando sentimos ansiedad. Uno, evitarla. Tengamos en cuenta que la distracción no quiere decir de que estemos evitando la ansiedad, porque nosotros podemos, de repente con ese ejercicio, ¿no? Atención plena en nuestros 5 sentidos, cuando sentimos ansiedad, podemos distraernos con el presente, centrarnos en el presente, sí, pero evitar la ansiedad sería no indagar en nuestros pensamientos, de repente no preguntarnos por qué hemos estado pensando así, cuál sería una forma más saludable de pensar. Entonces, no caigamos en eso. Nos podemos distraer en ese momento, sí, pero tengamos en cuenta que hay aspectos por resolver mañana pasado. Entonces, ¿qué no hacer? Evitar la ansiedad. Y centrarnos solamente en las emociones. Eso quiere decir de que esas herramientas que yo les he dado son importantes. Por ejemplo, vamos a ver el termómetro de catástrofe. Si bien es cierto, nos ayuda a aliviar la ansiedad, sí, pero no solamente se centra en la emoción, sino también se centra en el pensamiento, ¿no? Ahí vemos de que no solamente trata de relajarnos en ese momento, sino también trata de trabajar con nuestros pensamientos. Las técnicas vagales, de por sí, trata así de aliviar la emoción que estamos sintiendo, y las técnicas vagales en esta ocasión se centran únicamente en la emoción. Pero eso no quiere decir que estén mal, que están bien, sí, pero no solamente lo tomemos como la única herramienta que vamos a utilizar, no, sino como complemento a las herramientas en las que nos permiten indagar qué ocurre en nuestra mente y no solamente qué ocurre en nuestro cuerpo. ¿Okay? La respiración cuadrada también es una emoción que nos puede ayudar como complemento. Y también el monitoreo de preocupación no es una emoción que nos ayude únicamente como complemento, no, sino que también nos ayuda a indagar nuestros pensamientos, ¿sí? La atención plena con nuestros 5 sentidos también la podemos usar como complemento, porque ahí no estaríamos indagando lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. No solamente nos centremos en qué es lo que estamos sintiendo y cómo aliviarlo, ¿no? Sino vayamos a la raíz
de lo que estamos sintiendo, y la raíz de lo que estamos sintiendo no es la situación como lo comenté hace un momento. La raíz son las creencias irracionales que nosotros hemos estado construyendo y que mantenemos en nuestro día a día. ¿Okay? ¿Y qué sí podemos hacer? Podemos aceptar lo que sentimos, porque para gestionar o darle equilibrio a algo, primero tenemos que verlo y aceptar lo que existe. Y una vez que lo veamos y aceptemos lo que existe, lo vamos a validar. Eso quiere decir que no nos vamos a juzgar, no vamos a criticar de por qué sentimos esto, por qué lo hemos manejado de esta manera, cuando sabemos de que el juzgarnos, el criticarnos, va a llevarnos a sentir ansiedad por sentir ansiedad. Y eso es lo que menos queremos. Entonces, estos dos componentes de aceptar y validar va a ayudarnos a gestionar nuestras emociones. ¿Sí? Ahora, les voy a compartir el video que les estaba comentando hace un momento para poder culminar. A ver, un momento. Este video, ustedes se van a dar cuenta que hay ciertos diálogos en inglés, pero no es necesario en realidad de que escuchen el diálogo, porque lo que más me importa aquí es de que ustedes puedan prestar atención a las imágenes, ¿ok? A qué es lo que sucede en ese momento, qué es lo que hacen a su comportamiento, ¿sí? Antes de continuar con el video, para que puedan entender ese contexto, en esta parte, en donde ustedes ven como este nudo, como este remolino, esto en la película lo representan como los pensamientos o las creencias que tiene Riley, esa adolescente. Y ven ahí de que ese remolino, que son sus pensamientos de Riley, van cambiando de color. ¿Por qué van cambiando de color? Porque cada emoción tiene un pensamiento diferente, ¿no? E inclusive, cuando ese remolino cambia al color naranja, que es el color representativo de la ansiedad, en ese momento Riley tiene como creencia de que es una persona mala, que es una mala amiga, ¿no? Pero por otro lado también ella misma se debate y dice, no, sí soy una buena amiga. Entonces, por eso es que ven estos cambios de colores en ese remolino, ¿no? Porque hay pensamientos racionales que dicen, ok, sí, eres una buena amiga, eres una buena jugadora de hockey, ¿no? Pero por otro lado están esos pensamientos irracionales que le invaden cuando está sintiendo ese ataque de ansiedad y le dicen, eres una mala amiga. Y ahora veamos qué es lo que hacen estos personajes, estas emociones, cuando ven que estas creencias, este remolino que ven ahí de varios colores, comienza a alterarse, ¿sí?
cuenta que a pesar de que lo arrancaba, volvían a aparecer. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Tratamos de eliminar esos pensamientos o de repente de evitarlos, mejor dicho, de evitarlos, pero no nos tomamos el tiempo para hacer lo que en ese momento esa persona está haciendo. Y miren ahí, las emociones abrazaron sus pensamientos, ¿no? Ahora miren lo que ella va a hacer. Entonces, bien, entonces en un inicio vimos, ¿no?, que pues Riley estaba teniendo esas creencias irracionales de valía en ella misma, ¿no? Y Alegría trató de pues quitar esos pensamientos, evitarlos, no huir de ellos. Pero en realidad eso no funcionó porque los pensamientos volvían con más fuerza, ¿no? Entonces, una vez que esos pensamientos volvían con más fuerza, en ese momento imagino que Alegría dijo, no tengo nada que hacer aquí, solamente tengo que verlos, conocerlos y abrazarlos. Y eso fue lo que hizo. Abrazó estos pensamientos, los validó, ¿no? Y Riley, de manera automática, pudo aliviar estos síntomas que ella estaba sintiendo, ¿no? Pero ¿cómo los alivió? Se dieron cuenta, de repente en el video no sale completo de esa parte, pero se dieron cuenta de que ella comenzó a tocar lo que tenía a su alrededor, comenzó a tocar la baranda en la que estaba, comenzó a oler el ambiente, entonces eso le ayudó a ella para centrarse en el presente. Y eso no quiere decir, como les dije, que con este ejercicio en donde ella se centró en el presente, mañana más tarde ya no va a tener que hablar acerca de esas creencias irracionales y pues encontrarle una salida más saludable, ¿no? Sino que en ese momento el recurso que ella necesitaba para calmarse. Y ahí vimos de que ella no lograba gestionar sus emociones si es que no aceptaba, validaba y le daba ese soporte que en ese momento de ansiedad estaba necesitando. ¿Sí? Entonces, espero que esta reflexión haya quedado pues muy clara para ustedes, ya haya centralizado todo lo que hemos conversado el día de hoy. Me gustaría saber si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta. En el chat, O un chat de repente. Felipe dice que tiene un video y hay consultas en el chat también. Ok, gracias, Felipe. El enamoramiento. Ok. Ok. Fernando me comentó justo hace un rato que el enamoramiento, al ser emoción fuerte, en ciertos casos puede afectar también o desencadenar algo. Claro, en realidad va a depender de cómo. Lo que pasa es que el enamoramiento no es específicamente un estado, una emoción en sí, sino es un estado, una etapa en la que nosotros nos encontramos viviendo, ¿no? Entonces va a depender mucho cómo se desencadena esa etapa, ¿no? Si es que de repente nosotros tenemos ciertas creencias irracionales, ¿no?, que hemos estado manteniendo en el transcurso del tiempo, ¿no? O de repente si es que la pareja con la que nos encontramos, pues tiene heridas emocionales por sanar y también tiene creencias irracionales con las que nosotros también tenemos que, de alguna otra forma, lidiar en la relación. Entonces, va a depender mucho, Fernando, pero eso no quiere decir
Felipe tiene un video, dice. No, bueno, eso lo podemos ver después. Si le da clic, si se puede abrir, sí, si no. Sobre los descuentos y sobre el regalo, dígale que le vamos a enviar. Vaya comentándole sobre el regalo. Bien, justo estoy tratando de abrir el video que me dice, ok, lo que pasa es de que justo el video que me mostró Felipe es de la película, ok, de la película completa, creo yo. Ok, bien, entonces, de todas maneras, si es que muchos de ustedes pues tienen esa posibilidad de ir a este link que Felipe lo ha colocado, pues sería bueno para que puedan ver. Pero como les digo, es lo que les estaba comentando, ¿no? De que Riley comienza a tocar con sus 5 sentidos, ¿no? Comienza a ver lo que hay a su alrededor, de igual forma también comienza a oler, y eso le ayuda a que llegue a la calma que ella necesitaba, ¿no? Muchas gracias, Felipe, por la disposición y por el link también. Gracias, Felipe. Entonces, ahora me gustaría, por favor, que cada uno de ustedes no se olvide de registrar con sus datos al enlace que le han mandado el formulario, porque les vamos a hacer llegar una constancia de participación y además también tenemos un regalo para ustedes, así como les vamos a ir, le vamos a hacer llegar ciertos descuentos, promociones especiales para que ustedes puedan también asistir a terapia psicológica, porque dicho sea de paso, todos en algún momento necesitamos esa ayuda profesional. No tenemos que poder con todo, ¿no? Si bien es cierto, el día de hoy hemos dado ciertas herramientas, sí, pero eso no quiere decir que las 5 herramientas a todos nos va a funcionar de maravilla, no, sino que va a depender mucho también Y una mano de las levantada. creencias con las que nosotros también estamos viviendo. Hay una mano levantada ahí. El Istra. Ok. ¿Cómo? No. Pareció ver una mano levantada. Si hay alguna consulta, pregunta. ¿No? Está bien. Sí, claro. Vamos a enviarles el material y lo sé que también tenemos con ustedes y atentos a las promociones. De las siguientes charlas. A las siguientes charlas también que vamos a estar realizando. Hemos estado viendo también sus recomendaciones, ¿no? De los temas que a ustedes les gustaría que podamos abordar. Lo tenemos muy en cuenta, así que atentos a las siguientes charlas y espero también verlos y contar con su participación. Gracias. Ya. ¿Cierto? ¿Sí? A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Listo.